Eso es lo que es el temor del Señor. Y el temor del Señor viene a darnos libertad. El temor del Señor es decirle: Dios primero y el hombre es segundo. Dios es primero, el hombre es segundo. Dios es primero y todo lo demás es después. El temor del Señor se da cuando reconocemos que Dios es nuestro Señor. Mira, obviamente, y bueno, primero te voy a leer la definición de lo que es Señor y luego voy a decirte lo que te iba a decir. Señor, en el griego, Kyrios, quiere decir supremo, supremo en autoridad, aquel a quien alguien le pertenece, que tiene el poder sobre su vida, Dios, maestro, dueño o Señor. Decirle a Dios nuestro Señor es reconocer que somos suyos, que fuimos comprados por precio de sangre, que tenemos un dueño y ese dueño es Dios. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 3 se presenta así y dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien el balance que hay ahí. Gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios. ¿Quién? ¿Dios qué? El Padre. Y de nuestro Señor Jesucristo. Padre y Señor. Nosotros venimos y entramos a tener una relación personal con Dios en la que le podemos decir papá, Abba, Padre, porque primero hicimos a Jesucristo nuestro Señor. Y Jesús, sabiendo que entramos o que vamos a entrar en esa relación, nos dice: acérquense a Dios como Padre. Y ustedes pues orarán así: Padre nuestro, pero nos ubica. Sí, Padre nuestro, que estás en los cielos, santo, santificado sea su nombre. Dios nos trata a ti y a mí como hijos. Dios no nos ve como siervos, aunque sí somos sus siervos. Nos ve como hijos. En la dinámica de la relación que tú y yo tenemos con Dios, es una dinámica en la que le podemos decir papá. Es una dinámica en la que Él a ti te dice hijo y te ve y te trata como hijo. Pero no se nos puede olvidar que esa dinámica la tenemos porque primero Él es nuestro Señor, porque Jesucristo es nuestro Señor y nos compró con precio de sangre. Y no le estamos diciendo Señor a cualquier persona, le estamos diciendo Señor al que creó el universo, le estamos diciendo Señor al que todo fue hecho por medio de Él y para Él, al que con la palabra de su boca sustenta el universo entero, no solamente una galaxia, no solamente el Milky Way, no solamente el planeta Tierra. Todo el universo, todo lo que existe, lo que podemos ver, lo que alcanzan a ver los telescopios y lo que no alcanzan a ver, todo es sustentado por la palabra de aquel que vino a la tierra, se hizo un hombre, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, murió por ti y por mí, nos compró con precio de sangre y gracias a que Él es nuestro Señor y que es Jesucristo, primero que nuestro amigo es nuestro Señor, podemos entrar en una relación personal con Dios para poderle decir papá. Él es nuestro Señor. Gloria a Dios por poderle decir Señor a Jesucristo. Qué bueno que sea mi dueño, qué bueno que sea tu dueño. Es nuestro Señor. Eso es el temor del Señor. El temor del Señor es tener ese balance, esa conciencia en nuestro corazón, en el que puedo entrar a su presencia libremente con acción de gracias y decirle Abba, papá, aquí estoy, y mirarle cara a cara, pero saber que puedo entrar a esa presencia porque un día el creador del universo, Jesucristo, se humilló, vino a la tierra, dio su vida por mí y está sentado en la majestad de las alturas. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es tu Señor y es Señor de todo. Quien hoy no lo reconoce como Señor, va a llegar un día que lo va a reconocer. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Señor de todo y de todos. Quienes lo reconocemos hoy tenemos el privilegio de entrar en esta relación con Él. Pero un día será confesado como Señor por cualquier persona y cualquier ser que haya existido. Sean ángeles, sean demonios, sean potestades, seres humanos, vamos a confesar que Jesucristo es Señor para gloria ¿de quién? ¿De quién? De Dios Padre.
de Dios Padre. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, fíjate cómo eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Del temor del Señor, por si esa palabra tal vez nos hace un poco de ruido, me gusta mucho cómo lo explica la traducción del lenguaje actual. Dice: en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de las iglesias vivían sin miedo de ser maltratados. Detente ahí. Estamos hablando del temor del Señor y aquí dice que vivían sin miedo de ser maltratados. ¿Por qué? Porque cuando el temor del Señor gobierna en el corazón de una persona, se pierde el temor a la crítica, se pierde el temor. Es mayor el temor de Dios que el temor por la persona. Es mayor, me importa más lo que Dios diga y lo que Dios cree de mí que lo que pueda decir alguien más. Confío más en Dios que en mi propia persona. Confío más en Dios que en lo que diga otra persona. Confío más en Dios en lo que dice de cualquier tema del que quieras, que lo que pueda decir el mundo entero, que lo que pueda decir una sociedad. Y por eso vivían sin miedo a ser maltratados. ¿Por qué? Y ahí cuando dice en la Reina Valera que andando en el temor del Señor, lo sustituye la traducción del lenguaje actual con lo siguiente. Dice: seguían adorando al Señor. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. El temor del Señor es adorarle y confiar cada día más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Señor, que tu temor gobierne en mi corazón. Señor, sí quiero. Hermanos, el apóstol Pablo es el que escribió lo que les leía de Gálatas 1:3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tuvo la revelación en Romanos 8 de que hemos recibido no un espíritu de temor o de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, por el cual podemos acercarnos confiadamente y decirle: Abba Padre, papi lindo, fue Él. El mismo que decía que es un esclavo, que era un esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo, hijo, que se puede acercar confiadamente y decirle: Abba Padre. En la Biblia lo que pareciera una contradicción no lo es. Lo que a veces pareciera, oye, pero esto es como que blanco y negro. No lo es. No lo es. Dios es mi Padre. Me puedo acercar confiadamente. No vivo temiendo que me va a achicharrar con un rayo del cielo, aun si caigo, aun si me equivoco, aun si hago algo que no está bien. No vivo así porque Jesús llevó ese castigo en la cruz. Pero sí vivo con la confianza en mi corazón y con el temor reverente de honrarle, de respetarle, de querer agradarle, de querer obedecer sus mandatos, porque el sacrificio fue demasiado grande, porque lo que Él hizo por mí fue demasiado grande. Y la mejor manera de yo poder responder a ese sacrificio es simplemente agradándole y viviendo todos los días de mi vida para honrarle, para obedecerle, para darle gloria, para darle honra. Sí vivo con esa conciencia también. Vivo con las dos verdades, consciente de las dos verdades. No me tengo que ganar el amor de mi Padre, pero sí debo de vivir en obediencia y en santidad. ¿Alguien está de acuerdo en esta noche? Santiago capítulo 4:7 nos describe cómo podemos vivir una vida victoriosa en el temor del Señor. Santiago 4:7 dice, la Reina Valera 1960, someteos. Muchos conocemos este pasaje. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos, tres aspectos. Sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir de ti. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dice, humíllense, lo que estábamos diciendo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y la traducción del lenguaje actual, para que tengan sus tres versiones el día de hoy, dice así: por eso obedezcan a Dios, háganle frente. Y a mí esta segunda parte me encanta en esta traducción, que es resistir al diablo. Resistir al diablo no es, ahí viene el diablo, ay mamita, ahí escóndete, agárrate, ahí viene. No, que resistan. Resistan es hazle frente, póntele de frente y hazle frente. Y entonces
Él huirá. Pero ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Obedezcan. Porque si le tratamos de hacer frente sin obedecer, entonces ahí sí nos va mal. Por eso hay que estar sometidos. El diablo va a venir a tratar de oponerse o resistirnos. La única forma de vencerlo es estando sometidos a Dios. Y cuando digo el diablo, ponle como quieras. Ponle enfermedad, ponle oposición, ponle el nombre que quieras al problema. Y aun si no fuera el diablo, el principio es el mismo. Para vencer la oposición hay que estar sometidos a Dios para escuchar su voz, para ser dirigidos por Él. Así que número uno, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos a Dios, someternos a Dios. La palabra someteos quiere decir en el griego hipotazo y quiere decir subordinarse, estar debajo de, obedecer, rendirse. Es un término griego que se usaba en la milicia, en el ejército, en donde un soldado se pone debajo de su comandante líder o señor. Un soldado, sí mi capitán, sí mi señor, se pone debajo de su líder, de su comandante, de su señor. Era una actitud voluntaria de darse o cooperar, asumir responsabilidad y llevar una carga. Ponte a pensar en eso, en el concepto de milicia. Cuando tú ves a los militares y tú ves el comandante y tú ves los que están subordinados, los que están debajo de su autoridad, tú nunca ves así al otro, al que está ahí adelante, así como que, ¿no? Como que comiendo su chicle y viéndolo así de tú por tú y pues, ¿qué habla, jefe? ¿No? O sea, tú lo ves, sí, mi capitán. O sea, sí. O sea, hay una honra, hay un respeto. ¿Por qué? Porque es su jefe, es su líder, es su comandante. Y todos tenemos eso en nosotros. Nacimos con eso, nacimos con las ganas de cuadrarnos, de querer cuadrarnos a alguien. Y ese debe de ser a Dios. Y bueno, por supuesto que debe ser a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Pero el principio aquí es, debemos de rendirnos a Dios, debemos de someternos, debemos de hacerlo el Señor de nuestra vida. Mateo 8:8, la historia del centurión romano, milicia, militante romano. Recuerda esas películas de los tiempos de nuestro Señor Jesús, los romanos con sus escudos, los romanos con toda su armadura, sus vestiduras. ¿Qué pasaba? Los judíos les tenían miedo. Por más que un judío se levantara y dijera, no, hoy nos rebelamos en contra de los romanos, pues les iba como en feria. Porque el que gobernaba en Israel, en Jerusalén en esos tiempos, eran los romanos. Era Poncio Pilato. En esos momentos eran los que gobernaban. Y ahora imagínate un centurión, o sea, un líder de un ejército romano, venir a Jesús porque uno de sus criados está sano. Yo me imagino que así llegaría el romano. Llamen a ese judío y tráiganlo para acá. ¿Haces muchos milagros? ¿Hace milagros? Sí. Ve y sana a mi criado o te corto la cabeza. Porque leemos las historias y como que las leemos y pensamos, sí, así debió haber sido. Mis hermanos, los romanos estaban oprimiendo a los judíos. Y era como que para esta persona llegara con su rango, con su orgullo, con su... Aquí yo mando, tráiganme al judío que hace milagros, tráiganme al profeta y que sane a mi criado, porque si no le va a ir mal. Sin embargo, este centurión se acerca a Jesús y le dice lo siguiente: Señor, Kyrios, Supremo, Maestro, Señor. O sea, yo me someto a ti. Ahorita yo me acerco a ti y yo me someto a ti. Yo me pongo debajo de tu autoridad, debajo de tu liderazgo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que tú vayas bajo mi techo, de que tú te sometas a mí. Yo no soy digno. Él, para decirle eso, lo leemos a la ligera, pero para decirle eso tuvo que reconocer que Jesús era superior a él. Tuvo que reconocer que Jesús era la autoridad sobre la autoridad. No soy digno para que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Era un hombre que estaba bajo autoridad, que conocía el principio de autoridad y dice, con que tú envíes la palabra, esa palabra te va a obedecer y mi criado se va a sanar. Y por eso Jesús le dice que no había visto tanta fe en Israel. Un centurión romano que entendía el principio de autoridad.
nos enseña una lección increíble de la subordinación, de someternos, de verdaderamente rendirnos a Dios. Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Por supuesto que es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, yo me tengo que humillar a Él. Me tengo que rendir. Tengo que decirle, Señor. Tengo que verdaderamente estar dispuesto a entregarle mi vida y todos los días de mi vida. Tengo que estar dispuesto a quererle obedecer. Tengo que estar dispuesto a querer vivir obedeciendo sus mandamientos. Bendita gracia, por supuesto que bendita gracia. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la gracia. Pero la gracia no solamente es para cubrir nuestros pecados. La gracia no solamente para cubrir lo que descubrimos delante de Dios. La gracia también es para darnos el poder para vivir en una vida de victoria sobre esos pecados por lo cual fuimos perdonados. ¿Estamos aquí? ¿Cuál era la otra definición de someteos en la Nueva Traducción Viviente? Humíllense. ¿Qué es humillarse? Es decirle, Dios, yo te necesito por encima de cualquier cosa, te necesito más que a cualquier cosa. ¿Y sabes qué? Yo me he dado cuenta que el que está avanzando en el Señor cada vez se da cuenta que reconoce que necesita más al Señor. O sea, avanzar en el Señor no es decir, ya estoy creciendo, ya me la sé de todas, no, pues como que ya no necesito tanto a Dios. No, eso es retroceder en el Señor. Ese es un foco rojo. Detente. ¿Sí, ¿verdad? Si ese es el caso, detente. Porque el que está avanzando en el Señor está, si este es el lugar más alto, mis hermanos, el que está avanzando en el Señor está humillándose. Está avanzando, pero a la vez está humillándose. A la vez, cada vez lo necesita más. Cada vez lo necesito más. Cada vez lo necesito más. Y la única manera de exaltarle más y de glorificarle más es uno humillándose. Y no es de que uno se esté alejando, porque cada vez nos acercamos más. Cuando nos humillamos, nos acercamos más, pero cuando nos humillamos, reconocemos, cada vez más reconocemos que Él es superior a nosotros. Cada vez tenemos una revelación más grande de su majestad y de su gloria y de cómo un Dios tan glorioso y tan santo y tan majestuoso y tan perfecto fue tan misericordioso y envió a su Hijo y nos amó. Y eso nos hace cada vez decirle, santo, santo, gloria a Dios, gloria. Señor, me humillo. Señor, te rindo mi vida más, Señor, más. Te necesito más, me rindo más. Me rindo más, y eso nos acerca cada vez más a su corazón. Eso es humillarse. Humillarse es reconocer completamente que le necesitamos, que separado de Él nada podemos hacer. Por eso Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué sucede cuando nos humillamos? Dios nos da la gracia o el poder para vencer. Si tú estás batallando con alguna tentación o con algún pecado, o hay delante de ti una prueba o una dificultad muy grande, ¿qué tienes que hacer? Dejar de intentar vencerlo en tus propias fuerzas, ir delante de Dios, acércate a Dios y humillarte. Y humillarte no es nada más decir, me voy a humillar y voy a estar aquí de rodillas 1 hora hasta que me sangren para que ya me humillé y entonces ya Dios me quite lo pecador eso no es humillarse. Humillarse es decir, Señor, sin ti no puedo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué pasa cuando te humillas? Dios te da la gracia que necesitas para vencer. Te levantas de ese lugar con gracia. Dios da gracia. Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Da gracia al que reconoce que le necesita. Dios nos quiere dar gracia, pero Él da mayor gracia. ¿Cómo me gusta esa frase? Él da mayor gracia. ¿Cuál es la fórmula? Me humillo, me someto a Dios y no me va a resistir, al contrario, me va a dar gracia y me va a dar la fuerza para resistir al enemigo. Puedes venir y que oremos y vamos a orar por ti y vamos a creer contigo, pero si tú no te humillas, tú te tienes que humillar. Tú tienes que venir a ser al Señor, Señor de tu vida.
verdaderamente que sea tu Señor, verdaderamente buscar vivir en santidad, verdaderamente buscar honrarle, verdaderamente buscar vivir todos los días. Si te caes, levántate, sacúdete y síguele. Pero verdaderamente, mis hermanos, es vivir pensando, meditando y conscientes de que vamos a vivir en victoria, en la victoria de Cristo Jesús. La gracia no solamente es para cubrir nuestros pecados, gloria a Dios que sí, pero también es para darnos el poder, empoderarnos para vivir una vida libre de ellos. Libres, libre. Libres de ellos. Y obedecer, era la otra parte en la traducción del lenguaje actual, dice, porque Dios es santo, porque Dios es bueno, yo le honro, yo le busco obedecer. La obediencia es la prueba de amor. La obediencia es la prueba de amor. ¿Qué le pidió Dios a Adán y a Eva en el Edén? Obedézcanme. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Obediencia. Yo me acuerdo cuando a mi mamá le decíamos, mamá hermosa y linda, ya viene tu cumpleaños, ¿qué quieres que te regalemos? Una cadena, unas botas, una bolsa. Quiero que me regalen obediencia. ¿Cuánto costaba el reloj? ¿No? Pero eso es me decía, quiero que se porten bien, quiero que obedezcan. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Oh Dios, te amo tanto. Obedéceme. Obedece a tus padres, obedece los mandamientos que te doy. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu esposa, séle fiel. Ama a tu esposo. Ámame sobre todas las cosas, te dice el Señor. Obedéceme. No es rocket science, no hay otra fórmula. A veces nos queremos impresionar a Dios de tantas formas. Obedece. Obedezcamos al Señor. Salmo 119, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, verso 1. Te voy a leer algunos versículos, así que presta mucha atención, por favor. Dice, felices son los íntegros. ¿Quién quiere ser feliz? Pues ahí está, felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Fíjate esto, el 3, verso 3. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Bueno, ¿será que me conviene esta vez? O sea, no hay negocio. No te pones a negociar con el mal, sino que andas en los caminos del Señor. Verso 4, nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh Señor, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Verso 5, dilo conmigo esto en voz alta. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Hay que examinarnos. No tendré vergüenza cuando compare tus mandamientos con mi vida. Cuando vea mi vida tiene que ser un reflejo de tus mandamientos. Mi vida tiene que ser un reflejo de quién tú eres, Señor. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. ¿Cómo le damos gracias a Dios? Viviendo como debemos hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cómo le hacemos para no pecar? He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Vamos a dejarlo ahí, hasta ahí. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Que este sea nuestro corazón. Señor, quiero alabarte, enséñame tus decretos. Me quiero deleitar en tus mandamientos. Mis hermanos, no porque Jesús cumplió la ley y los profetas no quiere decir que ya no cumplamos los mandamientos o que no los aprendamos, porque Jesús lo llevó a otro nivel. La gracia de Dios es para habilitarnos para cumplir esos mandamientos, no en nuestras propias fuerzas, pero sí con el poder del Espíritu Santo. Número 2, enfrenta el problema. Número 1 era sométete a Dios. ¿Cómo le hacemos para vivir en el temor del Señor? Ya vimos, sometiéndonos a Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer en la vida cuando se enfrentan problemas, cuando se enfrentan situaciones, circunstancias? Echarnos a correr y encerrarnos y decir, y 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿qué voy a hacer? Voy a enfrentarlo, me voy a poner de pie, voy a tener coraje,
voy a estar sometido a Dios y voy a hacerle frente. Ya que te has sometido, enfrenta el problema. Resiste al diablo, hazle frente al diablo. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Di conmigo, enfoque. Y ahora sí, si pueden, por favor, en la cámara, enfocar aquí mi montaña, mi monte que traje de mi casa, que era de pimienta. Aquí, mira, aquí adentro tenía la sal y aquí la pimienta. Ahorita mi esposa que lo busque, vea que la pimienta y la sal están ahí en el lavabo, en el fregadero, así se dice. Me va a regañar cuando regrese a casa. Pero muy bien. Bueno, ahí está. ¿Será que lo puedes enfocar más? Por favor, un zoom más poderoso. ¿Tiene más zoom tu cámara o no? No. Luego te presto una. No es cierto. Bueno, este es el máximo zoom. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el enfoque? Obviamente, a lo que tú le prestas atención o a lo que tú enfocas más, es lo que empieza a tomar dominio en tu vida, o es lo que empieza a gobernar tus pensamientos, tus emociones. Este pasaje de Marcos 11 está hablando de un monte. Jesús está hablando a un sicómoro, a un monte, una montaña, que es la que se viene a poner enfrente. Imagínate que estás en tu camino, estás avanzando a tu destino y se pone delante de ti un obstáculo, un problema. Puede ser una enfermedad, puede ser algo que simplemente no te quiere dejar avanzar. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Ahora sí, exactamente esto: enfocarnos en el problema. Solamente, y ahorita la regreso, pero solamente ver a la montaña, enfocarnos. Y esto es lo primero que humanamente tendemos a hacer. ¡Wow! Mira, y está grande, ¿no? Híjole, ¿y cómo lo voy a hacer? Y se pone enfrente y no te deja pasar. ¿Cuántos nos identificamos con esto? Puede ser una enfermedad, puede ser una crisis, puede ser algo, yo qué sé. Pueden ser tus papeles, pueden ser 1000 cosas. Algo que el enemigo dice: de esta no pasas, aquí no avanzas, aquí no cumples tu propósito, y está enfrente de ti. El peor error que podemos hacer es analizarla y examinarla y verla y buscarle el por qué. Pero si Dios me ama, pero si yo me estaba portando bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? El por qué ese muchas veces nunca se va a responder. El por qué ese es horrible, la verdad. Horrible, no sé por qué. Pero ¿qué pasa si dejo de estar meditando tanto en ese problema y entonces me someto a Dios y entonces empiezo a humillarme una vez más y empiezo a acordarme de la grandeza de mi Dios y empiezo a humillarme más y más y me acuerdo del tamaño y de la majestad y de la santidad y del poder y de la gloria de mi Dios al que le sirvo y el cual me llama hijo, y pongo mis ojos una vez más en él y le adoro y le amo? ¿Sabes qué va a pasar? Que entonces la perspectiva cambia. Y si puedes poner la foto por favor en la pantalla. Cuando hacemos eso, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos humillamos una vez más y dejamos de mirar en la montaña, ¿qué sucede? Ahora sí, la que sigue, por favor. Gracias. Nos acordamos de quién está detrás de nosotros sosteniéndonos y de quién. ¿Qué está más grande, esas manos o esto? ¿Verdad? Que Dios, nos acordamos que Dios tiene el poder para hacer esto. Ya me va a regañar más ahora sí. Pero bueno, pero nos acordamos que Dios tiene el poder para hacer eso. Lo que se veía tan grande, tan impresionante, tan ¿cómo lo voy a hacer? Dios tiene el poder para sacudirlo. Pero te voy a decir el principio. Dios está esperando que nosotros nos levantamos para hacer eso. Oh Señor, Dios está esperando que tú y yo nos acordemos que Él está con nosotros y le hagamos frente o resistamos al diablo o al problema, le hagamos frente y le hablemos con fe, con gracia y autoridad. Y escucha esto: con fe, porque cuando se puso el problema, se puso la montaña, fuimos probados
¿Y cuántos sabemos que cuando somos probados, la prueba purifica nuestra fe como al oro? Y nuestra fe sale más pura. Después de la prueba, tal vez le trataste de quitar la montaña y no se movió. Pero espérate tantito. Porque si tú no dejas de negar al Señor como tu Señor y no dejas de humillarte y adorarlo, entonces estás siendo probado y estás siendo procesado y estás siendo tu fe purificada y fortalecida para entonces sí enfrentarte en un tiempo a la montaña y que la montaña se haga a un lado. Con fe, con gracia, porque te estás humillando, estás siguiendo adorando a Dios, estás reconociendo que Él es superior que esa montaña y Dios te está dando la gracia, Dios te está dando el poder para poder vencer y con autoridad, porque si estás sometido a Dios y estás sometido a Él, la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, me someto, resisto al diablo, te hago frente, te digo: montaña de imposibilidad, quítate y échate al mar, muévete y hazte a un lado en el nombre de Jesús, porque ahora tengo la fe, la gracia y la autoridad que necesitaba para enfrentar este problema. Y si antes no se hizo a un lado, esta vez se hará. Esta vez se hará a un lado en el nombre de Jesús. Por eso deja de hablar de la montaña y háblale a la montaña. Deja de hablar tanto del problema y de la montaña y dale la orden en el nombre de Jesús que se mueva. Que se muevan esas montañas de nuestra vida. Dios nos ha pasado por tiempos de prueba y regularmente, mis hermanos, en el área en la que el diablo más se metió con nosotros, en el área en la que más nos quiso destruir, es en el área donde Dios nos da más gracia. No solamente para uno, sino aún donde Dios nos da más gracia para usarnos para bendecir a otros. Yo lo he visto en mi vida. Yo me enfermaba hasta del polvo, no sé. Sí, de niño, ¿cómo el diablo me ha dado lata a lo largo de mi vida con la salud? ¿Cómo se ha querido meter conmigo con la salud? Gloria a Dios que Dios me ha hablado tanto en esta área y me ha fortalecido. Y yo lo he visto en una de las áreas en las que veo más la gracia de Dios, es en el área de la sanidad. Y eso, lejos de decir: oh, cómo me usa Dios, me humilla más. Me humilla más, porque en donde más débil fui es donde Él más se glorifica. Porque en mi debilidad Él perfecciona su poder. No hay duda para mí que es la gracia de Dios y la gloria de Dios actuando en mi vida en esa área. Y no habrá duda para ti que es la gracia y la gloria de Dios actuando en tu vida, en esas áreas donde fuiste débil, en esas áreas donde caías, que Dios te fortalece porque te humillaste, porque le buscaste. Y ahora es tiempo de hablarle con autoridad. Es tiempo de decirle: ya, te quitas. Échate a un lado, no te vas a poner en mi camino, voy a seguir avanzando. Voy a llegar al destino, voy a llegar a la meta, voy a llegar al propósito que Dios tiene para mi vida. Vamos a llegar al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Como iglesia, como familias, como matrimonios, como personas. En las áreas en las que el diablo más nos quiso atorar, son las áreas en las que más veremos su gloria. Dios ha permitido el proceso por algo. Grandes cosas vendrán. Grandes cosas vienen. Grandes cosas vienen. Grandes cosas vienen. Tú eres bueno, Señor. Y número 3, avanza con alabanza y gratitud. Sométete a Dios, resiste al diablo, hazle frente, dile a la montaña que se quite, que se haga a un lado y avanza. ¿Para qué? Y entonces el diablo huirá. ¿Para qué huye? ¿Para qué se abre el camino? ¿Para qué se abren las oportunidades? Para entrar en ellas, para avanzar con alabanza y gratitud. Cuando se hizo a un lado la montaña es para seguir avanzando, no para sentarnos y decir: wow, mira qué impresionante, cómo se quitó. Se quitó, avancemos, aprendamos la lección. Para cuando el próximo monte se ponga enfrente de nosotros, aprendamos la lección y usemos el mismo principio. Vivamos sometidos a Dios, vivamos humillados a Dios, porque no sabemos cuándo viene la siguiente prueba. Vivamos rendidos a Dios. Vivamos enamorados de nuestro Padre. Vivamos con el espíritu de adopción. Vivamos entrando en su presencia en cualquier momento. Entrando sin tratar de convencerlo que podemos entrar, porque podemos entrar, pero sí con un temor saludable de Dios en nuestro corazón que nos dice: Dios es Dios y tú no. Dios es el Dios que tiene el poder para mandar tu alma al infierno, aunque la va a mandar al cielo, pero sigue teniendo el poder para hacerlo. Y por eso en mi corazón hay un temor reverente de decir: Señor, tú eres mi Dios y yo quiero obedecerte todos los días de mi vida. Quiero honrarte, quiero respetarte y quiero adorarte de aquí hasta que tú me lleves a tu santa presencia. Wow, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Pues vamos a hacer lo siguiente. Yo te invito a que en estos momentos, en esta noche, te sometas a Dios, te rindas una vez más a Él. Y ahí donde estás ahorita, si puedes cerrar tus ojos mejor para que no te distraigas. Creo que estamos en un momento clave en esta reunión. Trata de no distraerte, por favor. El Señor está aquí, pero bajo el mismo espíritu de gracia que hay en este lugar, bajo el mismo temor reverente a Dios, sométete una vez más a Él. Ríndete, y no en tus propias fuerzas. Simplemente someterse a Dios es reconocerle como tu Señor. Vamos a reconocerle, vamos a humillarnos una vez más, vamos a ponernos debajo de esa autoridad, vamos a reconocerle como nuestro Dios. Señor, te adoramos en esta noche, te adoramos en esta noche. Una vez más, Señor, tú eres nuestro Padre y podemos dirigirnos a ti como Padre bueno. Tú nos das el derecho de llamarte Padre, porque somos tus hijos. Fuimos adoptados con tu espíritu, fuimos lavados con sangre. Pero, Señor, no nos olvidamos del precio que pagaste en la cruz del Calvario. Jesucristo, no nos olvidamos de lo que tú hiciste por nosotros. Y en esta noche te reconocemos una vez más como el Señor y el Salvador de nuestra vida. No solamente el Salvador, no solamente se queda en la gracia que cubrió nuestros pecados, sino también el Señor. Reconocemos que hay gracia para vivir en victoria, humillados a ti, sometidos a ti, siendo tú el Señor de nuestro tiempo, siendo tú el Señor de nuestras vidas, siendo tú el Señor de nuestros pensamientos, siendo tú el Señor de nuestras emociones, siendo tú el Señor de nuestros cuerpos, siendo tú el Señor de nuestro ser. Nos sometemos, Jesús.